Buenos días, queridos hermanos, muy bienvenidos en esta mañana, cada uno desde nuestra casa, obligados a estar allí, pero con gozo en nuestro corazón porque juntos podemos celebrar a nuestro Señor. El salmista en el Salmo 108 decía: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Y hacía un llamado a los instrumentos musicales. Dice: despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Y no hay mejor acción que la de alabar reconociendo la grandeza, la magnificencia, la misericordia, el poder de Dios, especialmente en tiempos difíciles, porque esa alabanza y esa adoración nos orienta en nuestro pensamiento y en nuestra atención al único que merece toda la gloria y toda la honra. A Él alabamos. Y así como escuchábamos una preciosa melodía al comienzo, vamos a prepararnos para otro momento de adoración breve, porque inmediatamente vamos a compartir, celebrar la Cena del Señor. Así que te pido, si no lo hiciste ya, que estés preparado, preparada, que estén preparados allí en casa para celebrar la Cena del Señor con un trocito de pan, una copita de vino, para que juntos podamos también recordar y celebrar la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Escuchamos esta adoración y pasamos a la celebración.
hermanos, nuevamente estamos obligados a celebrar la más hermosa de las ceremonias cristianas desde nuestra casa. Y aunque nos extrañamos muchísimo y cualquier reunión es importante, nunca se extraña tanto como la celebración de la Cena del Señor, porque precisamente es una celebración que destaca la comunión, la bendición que tenemos de estar juntos en un mismo sentir, salvos por la sangre de Cristo y unidos en la familia de Dios. El pan y el vino que representan el cuerpo y la sangre de Cristo tienen ese valor y ese significado que es precisamente estar juntos en comunión. Nosotros hoy en nuestra casa, ustedes cada uno en la suya, pero en espíritu seguimos unidos, de modo que ni siquiera la distancia, el impedimento de estar congregados puede romper con este principio espiritual, que en Cristo somos una familia, somos un cuerpo y tenemos un mismo sentir y un mismo propósito. Así que presentándonos delante del Señor para celebrar en este primer domingo de mayo, damos gracias a Él y quiero pedirte, Estela, que compartas los versículos que nos motivan en la palabra de Dios. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Y damos gracias al Señor porque podemos celebrar esta recordación de la obra de Cristo a nuestro favor y hacemos así en memoria del Señor. Amén. Y sigue diciendo el apóstol Pablo que después de haber compartido el pan, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oramos. Señor, gracias por haber puesto tu vida, entregado tu cuerpo, ofrecido tu sangre, derramarla hasta el final, porque ese sacrificio, esa muerte en nuestro lugar, es la que nos da la seguridad de nuestra salvación a todos los que creemos en ti. Te damos gracias, Señor, por ese cuerpo ofrecido y por esa sangre derramada, y hacemos esto en memoria tuya, alabando tu nombre. Amén. Amén. Lo hacemos así. Y no solo esperamos, como el Señor Jesús dijo en aquel aposento alto al participar de esa última cena con los discípulos, el poder beberla juntos a ellos en el cielo, nosotros esperamos que prontito, quizá dentro de un mes, podamos celebrarla juntos en el templo. Les esperamos hasta ese momento, pero ahora seguimos con una alabanza cortita en el medio y luego con la predicación. Llevado esta carga en gran soledad, mas no fui creado para solo andar. Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a tus pies, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez.
Y aquí ya de regreso nuevamente en el templo para considerar una meditación en la palabra de Dios, para pensar cómo estar confiados, seguros, tranquilos, afirmados en el Señor en medio de las tormentas, en medio de las crisis. Estamos viviendo otra nueva ola de pandemia. Y esta segunda ola pareciera ser más agresiva, más virulenta, con una contagiabilidad mucho más veloz y con riesgo. Por lo menos es lo que nos van diciendo día tras día desde los medios de comunicación. Las autoridades de nuestro país acaban de decir que debido precisamente a la gravedad que está tomando esta segunda ola, es que debemos conservar o incrementar todas las medidas de cuidado. Por supuesto que tenemos que ser muy responsables y cuidadosos en esto, mantener todas las restricciones que sean posibles. Y aunque lo lamentemos y aunque nos extrañemos tanto, ya llegará el momento, como ya lo tuvimos a partir del primer domingo de diciembre que pudimos celebrar la Cena del Señor aquí y hasta hace poquitos domingos nos veníamos congregando. Y espero que esta carencia de poder reunirnos incremente en cada uno de ustedes el deseo de que cuando se abran nuevamente las posibilidades y los permisos, podamos llegar y estar juntos para alabar y celebrar al Señor, de que nos guardó, que nos preservó, que nos cuidó y que está, a pesar de todas las circunstancias adversas, el Señor está con nosotros. Yo quiero invitarte a que podamos considerar en las Escrituras, en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, algunos versículos. Para ponernos en situación, para no tener que leer pasajes demasiado extensos, este relato del libro de los Hechos, en el capítulo 27, nos está ubicando al apóstol Pablo, que habiendo sido apresado y encerrado en la cárcel a causa de la predicación del Evangelio y de que los judíos que estaban en contra de él lo acusaban injustamente, él pidió apelar ante el César y para poder comparecer delante del César tenía que ir a Roma. En realidad el apóstol Pablo quería ir a Roma, era su anhelo, era su deseo y quería ir a Roma para conocer a algunos cristianos que ya estaban allí, predicar el Evangelio entre ellos, recibir alguna retroalimentación y bendición espiritual de parte de ellos, pero también, según en una de sus expresiones, en una de sus cartas lo dice con claridad, anhelaba que estando una vez en Roma, los hermanos de Roma le ayudaran y lo bendijeran y posiblemente hasta lo ayudaran económicamente para que él pudiera seguir su viaje hasta España. El anhelo del apóstol Pablo era seguir predicando el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y lo último de la tierra que se conocía en ese momento era España. Entonces, el anhelo de Pablo se va a cumplir, pero no de la manera que Pablo quería, yendo libremente por su propia determinación y luego de ahí a España, sino que está yendo pero preso. Y está yendo porque él pidió apelar en su defensa delante del César, cuyo trono estaba en la ciudad de Roma. Y esperando la ocasión, bueno, el responsable de la autoridad que lo tenía bajo su dominio lo embarca junto a un grupo de soldados, un centurión, un grupito de soldados que lo van, porque no solo iba Pablo, iban otros presos también, entonces va un centurión con soldados custodiando todos los presos que son embarcados para ir hasta Roma y suben, según el relato, en una
en un barco que sabían que iba a hacer escala en distintos puertos, porque los barcos en ese momento no existían los barcos de pasajero como serían hoy los cruceros, ¿no? Estas grandes embarcaciones que llevan miles de personas solamente para pasear, para distraerse y para celebrar. Estos barcos eran básicamente y específicamente barcos mercantes, barcos que se usaban para transportar mercadería. Y se aprovechaba también para llevar personas que viajaban de un lado al otro. Por supuesto, no había camarotes con la comodidad de un pasajero de hoy en día, pero era lo que había, era la manera de poder viajar. Entonces se los embarca a los presos con San Pablo y el centurión y los soldados que están bajo su orden, junto con los marineros, junto con el capitán del barco, junto con los responsables de hacer funcionar la nave. Y allí van. Y dice, ya estoy leyendo, voy a leer en el capítulo 27, en el versículo 6, dice: y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. El relato ya nos lleva que ya empezaron el viaje y llegaron con una nave más chica a una isla, a la isla de Chipre, y estando en Chipre encuentran otra nave, aquí dice una nave alejandrina, que justo zarpaba para ir a Italia. Entonces la decisión del centurión era: dejemos esta embarcación y vamos a pasar a aquella. Y dice el versículo 7, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándolo con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, el relato nos está diciendo que el clima para la navegación no era bueno. Entonces fueron navegando lentamente, a duras penas, y llegan a un puerto, a Buenos Puertos, y se quedan un tiempo allí. Pero dice que el versículo 9, que habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo los amonestaba, versículo 10, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión, el responsable de los soldados, daba más crédito al piloto, al capitán, y el patrón de la nave, el piloto y patrón de la nave, ¿no? El capitán, que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Vamos a dejar por ahora la lectura allí. Mantén tu Biblia abierta para poder seguir leyendo algunos versículos. Este episodio en la vida del apóstol Pablo y, por supuesto, en la vida de toda la gente que está en esa embarcación, va a marcar realmente sus vidas para siempre, pero también tiene un propósito muy particular para que nosotros en esta mañana podamos considerar alguna enseñanza de parte de Dios cuando tenemos que enfrentar crisis o tormentas en nuestra vida. La ilustración de una tormenta es una ilustración bastante particular y bastante especial para que podamos aplicarla a nuestra vida de una forma personal. ¿Quién no ha sufrido tormentas en su vida, crisis en la vida? Y siempre que pasamos por una crisis, luego cuando la miramos, después de haberla pasado, la analizamos o analizamos nuestra propia vida y nuestra propia conducta a través de esa crisis y encontramos un montón de
falencias, errores, equivocaciones que cometimos y pensamos después que ya pasamos la crisis, si yo hubiera actuado de otra manera, si no hubiera hecho lo que hice, si hubiera actuado de otra manera, ¿qué hubiera pasado? Y precisamente esta es la intención en el mensaje de esta mañana, es de que podamos considerar este pasaje para analizar el paso de nuestras propias vidas por las crisis, por las tormentas, en las tormentas de la vida. La Biblia nos enseña que hay varios tipos de tormenta, como sucede en la naturaleza, ¿no? Por lo menos podemos pensar en 3 tipos de tormenta. La primera tormenta, el primer tipo de tormenta es la tormenta que Dios provoca. Y sí, Dios provoca algunas tormentas en nuestra vida. Por ejemplo, cuando el relato del Evangelio nos muestra a Jesús con los discípulos en una barca en el mar de Galilea y que allí se genera una tormenta de repente y Jesús muestra el poder de Dios en él, ordenándole al viento y a las olas que se calmen, que enmudezcan, y la naturaleza le obedece. Esta tormenta está provocada por Dios especialmente para manifestar el poder y la autoridad de Dios. Pero hay otro tipo de tormenta y es la tormenta que otros provocan. ¿Por qué? Porque con sus acciones, con sus actitudes, con sus palabras, con sus intromisiones, con hechos y con conducta perniciosa, egoísta, producen crisis en la vida de otras personas. Y esas son las crisis y las tormentas quizá que más nos duelen. Pero hay una tercera tormenta, que es la tormenta que nosotros mismos generamos, la tormenta que nosotros mismos nos atraemos. Por ejemplo, cuando Sansón, desobedeciendo la guía de Dios para su vida, va cometiendo una y otra torpeza, una y otra vez, va obrando de manera que los problemas se le vienen encima porque él mismo los va generando o los va facilitando. Este relato nos está mostrando, como ya dijimos, al apóstol Pablo en su condición de preso, de condenado en primera instancia, digamos, por eso es que cabía la apelación delante del César, y entonces nos va relatando lo que va pasando. Ellos salen de un puerto, llegan a una isla, en esa isla el clima no era bueno y el pronóstico del tiempo no era alentador, deciden cambiar de embarcación por esta embarcación que va para Italia, se embarcan y sin embargo, como el clima no era bueno, como las condiciones de navegación no eran apropiadas, van navegando con mucha dificultad hasta que llegan a buenos puertos. Cuando llegan a buenos puertos, se quedan allí esperando que el tiempo mejore, pero el tiempo no mejora. Entonces se están impacientando y están diciendo, bueno, a ver, tenemos que seguir viaje. Estar en el puerto es dinero que nos cuesta. Estar en el puerto es incómodo, porque este puerto no es cómodo para pasar el invierno. Si no salimos pronto, llega el invierno. Y si llega el invierno, la navegación va a ser mucho más difícil todavía. Entonces, apurémonos para seguir. Están ellos hablando, el capitán, el dueño del barco, no era solo el piloto, era el dueño también, o sea que tenía un doble interés en esto, en cuidar su navegación, en su embarcación, perdón, y aparte era un hombre que conocía la navegación, que conocía el mar, y sin embargo está cediendo a la presión de los marineros, está cediendo a la presión del centurión que le dice, mirá, yo tengo que cumplir esta orden y tengo que llegar a Italia y tengo que entregar los presos se incomodan, se alteran. Entonces, cuando el apóstol Pablo ve que esto va sucediendo, levanta la voz y dice, quiero hacerles una advertencia.
Y la advertencia es: no zarpen, no zarpemos, porque si zarpamos nos va a ir mal. Va a haber problemas, no solamente con la carga, no solamente con la nave, sino también con nuestras propias vidas. Pero, como dice el relato que acabamos de leer, el centurión prefirió escuchar y hacerle caso a la voz del experto. Que hable alguien que era un erudito en las Escrituras contra la opinión de un capitán experimentado, no parece tan loco prestarle atención al capitán. Y cuando empezamos a ver las crisis en la vida, las tormentas de la vida, aquellas que nosotros provocamos o las que Dios provoca o las que provocan otros, tenemos que considerar algunas circunstancias que nos meten en los problemas, que nos zambullen de cabeza en el medio de las tormentas de la vida. Y una de las razones es la impaciencia. La impaciencia. Los marineros estaban impacientes, el centurión estaba impaciente. Y muchas veces nuestros problemas se producen porque somos impacientes. Queremos que lo que anhelamos, lo que deseamos, lo que queremos que nos suceda ya. Y si decimos, bueno, hay que ayudarlo a Dios, hay que darle una mano a Dios, porque Dios no nos está mostrando con mucha claridad el paso que tenemos que dar. A veces la impaciencia por casarnos, a veces la impaciencia por emprender un viaje, a veces la impaciencia por tener un trabajo diferente, nuevo, a veces la impaciencia por algo que no está sucediendo de la manera o en el tiempo que yo quiero que suceda, me impulsa inconscientemente a una crisis, a una tormenta. ¿Por qué esa impaciencia es peligrosa? Porque la impaciencia no consulta a Dios. La impaciencia consulta el deseo del corazón propio. Y si uno, en lugar de dejarse vencer por la impaciencia, por el anhelo ansioso, tuviese la disciplina de consultar a Dios, de preguntarle a Dios antes de dar un paso, y aún hasta de atreverse a decir: Señor, esto es lo que yo deseo, y esto lo deseo con todas mis ganas, con todo mi corazón, yo quiero que pase esto, o hasta llegamos a decir: yo necesito que pase esto, y le planteamos a Dios una cuestión de necesidad y urgencia, ¿no? Y decimos: Señor, yo necesito urgentemente que esto suceda, y vemos que no pasa nada. Empezamos a pensar, pero ¿tendrá algo que ver Dios con esta situación, o será que yo la tengo que resolver? En lugar de ir y consultar a Dios y atrevernos, como digo, a decirle: Señor, esto es lo que deseo con todas mis ganas, con todo mi corazón, pero si esto no es lo mejor para mí, si no es el momento apropiado, por favor no me lo des. Pero la verdad es que no somos tan atrevidos como para decirle a Dios: no me des lo que tanto anhelo si no es lo mejor para mí. Y somos propensos a pensar: va a ser lo mejor para mí. Y hasta torcemos pasajes de la Biblia para hacerle decir a la Biblia algo que la Biblia no está diciendo para mí, o no lo está diciendo para esa situación o para ese anhelo, y le hacemos decir: pero Dios te va a bendecir. Y nos estamos metiendo en una crisis. La otra manera en la que nos solemos meter en crisis es cuando escuchamos el consejo errado o equivocado de los expertos. El centurión dijo: este es el capitán, además es el dueño del barco. Podría ser un capitán que no era el dueño del barco. El capitán quiere viajar y no importa si el barco se rompe, total no es de él, pero en este caso era el capitán y era el dueño. Entonces, si el dueño del barco y el piloto está diciendo: sí, yo me atrevo a zarpar, el centurión dice: ¿por qué no le vamos a hacer caso si él es el experto? Y muchas veces los expertos se equivocan. A menudo los expertos se equivocan. Y esta tendencia a escuchar expertos, bueno, hemos estado escuchando desde hace un año, un poco más de un año, a expertos en medicina, a expertos en pandemias, a expertos de todo tipo,
contradecirse absolutamente en sus opiniones. Y dice, sí, pero este es un virólogo especializado que trabaja en tal lugar, profesor de la universidad, y tiene esta opinión. Pero está el otro experto del otro lado que tiene una opinión contraria. Entonces uno llega a un momento de decir, pero ¿a qué experto le hago caso? Generalmente cuando suceden estas cosas solemos prestarle más atención a aquel experto que dice aquello que está más de acuerdo con lo que yo pienso. Pero el prestar atención a expertos no está mal, no es equivocado prestar atención a lo que los conocedores y expertos en la materia entienden, pero lo que no está del todo bien es seguir ese consejo solamente porque es un experto que lo dice, ¿no? Si el médico lo dijo, si el ingeniero lo dice, si el abogado lo aconseja, él es el experto. Y lo que Pablo hizo es, él será el experto, él será el dueño y el experimentado en viajes marítimos, pero yo les digo lo que Dios me reveló. Y lo que nos cuesta mayormente es ir a buscar el consejo de Dios. Estar atentos al consejo de Dios. Nos metemos en crisis, nos metemos en problemas, nos metemos en tormentas que después no sabemos cómo salir de ellas, sencillamente porque nuestra ansiedad, nuestro anhelo, nuestro deseo y nuestro buen pensamiento de prestarle atención al que sabe en la materia nos hizo olvidar del mejor de todos los consejos y de la mejor de todas las orientaciones y guías, que es la del Espíritu Santo en nuestra vida. Vayamos al Señor en oración y digamos, Señor, esto es lo que quiero, esto es lo que deseo, esto es lo que dicen los expertos, pero quiero tener seguridad de que esto sea tu voluntad. Y el Señor nos muestra su voluntad. Abriendo o cerrando puertas, tenemos que atrevernos a dejar que Dios nos guíe. Y yo digo, otra vez insisto con este concepto, tenemos que atrevernos a permitir que Dios nos guíe. Y esto que parece suficientemente obvio, no lo es, porque muchas veces sabemos de antemano o entendemos claramente que la guía del Señor no coincide, no concuerda tanto con mi deseo. Entonces, consciente o inconscientemente, generalmente es más una forma inconsciente de negación, no queremos escuchar a Dios, no queremos el consejo de Dios, porque el consejo de Dios no me conviene, no coincide con mi deseo. Me va a decir que no, me va a decir que espere, me va a decir que no de esta manera, no, me va a decir que no con esa persona. Y prefiero seguir el consejo de los expertos que coinciden con mi día. Pero otro error es el consejo errado de la votación. El pasaje dice en el versículo 12, que leímos allí, que debido a que el puerto donde se encontraban no era apropiado para el invierno, la mayoría de la tripulación decidió que se continuara navegando con esperanzas de llegar a Fenicia y detenerse en Creta. La mayoría de la tripulación decidió que se continuara navegando. Ya no era solamente la opinión del dueño y capitán, ya no era solamente la coincidencia del deseo del centurión, ahora era la votación mayoritaria. Y alguien podría decir, bueno, la mayoría no se equivoca, pero sí, la mayoría puede equivocarse. ¿Por qué? No por ser mayoría y coincidir mayoritariamente en un concepto están en lo cierto. Esto es un concepto muy humano, no es un concepto espiritual, no es un concepto divino, no es un concepto bíblico, es un concepto meramente humano, donde para decidir cuestiones y no tener que andar peleando para ver quién gana en una discusión, se llega a la determinación de que cuando hay dos ideas contrapuestas, se vote y la que tiene mayor adhesión es la que se lleva a cabo. Pero esto es para decisiones que tengan que ver con las cosas del mundo, con las cosas de la vida cotidiana. Pero la mayoría no necesariamente tiene razón. No está necesariamente en lo cierto simplemente por ser mayoría.
Y bueno, este es un caso en el que se puede ver patentemente que esto es así. Pero ¿qué pasaba aquí? La mayoría coincidía porque estaban inquietos por poder partir. Un recuerdo que podemos traer precisamente en este sentido de la palabra de Dios es cuando Moisés, guiando de parte de Dios al pueblo a la salida de Egipto hacia la tierra prometida, los quiere llevar por el camino que Dios les dice que tienen que ir, y frente al problema de tener que entrar a la tierra prometida, donde algunos de los espías que habían ido a conocer la tierra venían con noticias alarmantes de que eran muchos, que eran gigantes, que eran peligrosos, que no iban a poder con ellos. La mayoría del pueblo, la gran mayoría del pueblo, dijo: no queremos ir, queremos volver a Egipto. Y uno dice: pero qué locura, acabamos de salir de Egipto, donde fuimos cautivos esclavos durante 400 años. El Señor nos sacó con mano poderosa, mostró su poder, su autoridad, su soberanía, hasta que los mismos egipcios que los tenían cautivos le dijeron: váyanse de una vez. Y luego se arrepintieron y los persiguieron, y al perseguirlos mueren sepultados en las aguas del Mar Rojo, cuando todo el pueblo de Israel había pasado en seco por el medio del Mar Rojo por otro milagro de Dios. Habían visto cosas maravillosas y, sin embargo, cuando llegaron a una situación de estrés, de angustia y de preocupación, en lugar de confiar en Dios, en lugar de seguir la indicación de Dios a través de Moisés, se rebelan, se resisten y dicen: queremos volver a la esclavitud. Es absolutamente incoherente y absurdo, sin embargo es lo que sucedió. Y aquí está Moisés diciendo: bueno, ¿qué hacemos ahora? Y Dios le dice: por rechazar mi guía y mi dirección, ahora ninguno de ellos va a entrar a la tierra prometida. Caminarán 40 años por el desierto, hasta que se mueran todos los que estaban en ese momento y solamente queden con vida los hijos de esos que se quejaron, que protestaron y que mayoritariamente decidieron no entrar a la tierra prometida siendo guiados por el Señor. Otra vez, prestar atención a la opinión de la mayoría puede llevarnos por un mal camino. El consejo equivocado de los expertos, el consejo errado por votación, pero también hay un consejo errado que es el de las circunstancias. Porque, otra vez, si la voz de los expertos no es suficiente, si el voto de la mayoría no es suficiente, entonces prestemos atención a ver qué pasa. Y lo que pasaba era precisamente lo que dice el versículo 13, que cuando un viento leve desde el sur empezó a soplar, ellos pensaron que habían obtenido lo que querían. Así que levaron anclas y navegaron a lo largo de la costa de Creta. Dijeron: mira, el tiempo mejoró, el clima está siendo benévolo, hay un viento suave que va a inflar las velas de la embarcación y nos va a llevar felices y contentos hasta donde podemos hacer otra escala y pasar el invierno allí. Pero había una palabra de Dios revelada al apóstol Pablo, que él la había declarado, y la había declarado con claridad. Y uno dice: bueno, pero el apóstol Pablo era un cristiano o un creyente, y el centurión no, y el capitán del barco no, y la tripulación tampoco. ¿Por qué ellos tendrían que haberle prestado atención a Pablo y haberle hecho caso a lo que este delirante religioso se le ocurre decir? ¿Quién podía certificar que lo que Pablo decía era cierto, que Dios realmente le había revelado, que Dios realmente le había hablado y que Dios le estaba diciendo: miren, quédense acá? Y si Pablo está haciendo un teatro para demorar el viaje, y si Pablo está actuando mentirosamente, engañosamente, simplemente para no seguir viaje, porque seguir viaje era llevarlo a Roma, donde tenía que comparecer ante el César, pues Pablo no tenía ningún problema, porque precisamente si iba a comparecer frente al César era porque él lo había pedido. Pero todos estos pensamientos y estas ideas rondan por la cabeza cuando uno no está dispuesto a prestar atención a la voz de Dios, a la indicación de Dios, y quiere convencerse de que todas las cuestiones, los expertos, la mayoría, las circunstancias me dan la razón. Y nos dejamos llevar por
estos sentimientos que son engañosos. Pero ¿qué pasa cuando ya están navegando? Cuando ya están navegando, se encuentran con la crisis, se encuentran con la tormenta. Y el relato bíblico, que es extenso, para mí es un relato muy claro, muy revelador de un montón de cuestiones particulares y no vamos a poder leerlas todas, pero voy a ir salteando algunos versículos. Dice el versículo 14, ni bien habían salido con ese viento favorable, dice, pero no mucho después, al poco tiempo, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Habían salido con un viento favorable, suave y cálido, y al poco tiempo un viento huracanado contrario, el Euroclidón, y dice el versículo 15, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ya estamos en la tormenta, ya estamos metidos en la crisis hasta el caracú, hasta el cuadril, hasta la cintura. Ya no hay manera de salir de la crisis, ya nos metimos en el problema. Ahora no sirve de nada decir, ¿por qué no escuchamos a Pablo cuando nos advirtió? ¿Por qué le hicimos caso al capitán? ¿Por qué nos dejamos convencer por el centurión? ¿Por qué nos dejamos llevar por el voto de la mayoría? ¿Por qué cedimos a nuestra desesperación, anhelo o ansiedad? Ya estamos metidos en el problema y una vez que estás en el problema, de nada sirven las angustias, las quejas, los arrepentimientos. Ahora toda la atención está puesta en la tormenta. ¿Qué hacemos? Y dice el relato bíblico que el viento huracanado, arremolinado, era tan fuerte que ni siquiera podían orientar la embarcación para que el viento no los desestabilizara. Por supuesto que el capitán puso en ejercicio todo su conocimiento y toda su habilidad y toda la tripulación corriendo de un lado para el otro, haciendo lo que tenían que hacer para poder estar adecuadamente en situación. Pero dice, en un momento, no pudiendo hacer nada, se dejaron llevar. Se dejaron llevar. Y en el versículo 17 dice, una vez subido a bordo, en el versículo 16 hablan del bote salvavidas que casi lo pierden en la tormenta, y una vez que lo subieron a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Ataron a la nave, la fortalecieron con ligaduras para que la tormenta no desmembrara la estructura. Los barcos eran de madera, y si bien estaban clavados y encolados, una tormenta como esa lo desarmaba. Entonces lo reforzaron con ataduras, con sogas, y dice, y teniendo temor de dar en la Sirte era una bahía llena de bancos de arena, donde muy peligrosa y muy temida por los navegantes, donde era muy fácil que los barcos encallaran, que la quilla del barco, esa estructura que tienen por debajo del barco para estabilizarlo, se clave en la arena y no puedan seguir. Teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas, bajaron todas las velas para que el viento ya no las empujara y quedaron a la deriva. El versículo 15 dice, nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar era con las velas desplegadas. Nos dejamos llevar por el viento, que el viento nos lleve donde va. Pero el viento nos está llevando a un lugar peligroso y podemos encallar en los bancos de arena. Entonces bajaron las velas para que el viento ya no los pueda mover y quedaron a la deriva. Y la deriva es a donde el agua nos lleve. Ya no es el viento, ahora es el agua, donde el mar nos lleve.
Y aquí hay una cuestión que a veces puede pasar cuando uno está en medio de la crisis, la tormenta, y lo primero que se le ocurre es, bueno, no puedo hacer nada, que sea lo que Dios quiera. Y irrisoriamente y lamentablemente ahí ponemos a Dios, lo traemos de la oreja a Dios y decimos, bueno, Señor, haz lo que vos quieras. No era este el momento ni esta la manera en que Dios quería participar o actuar. Pero bueno, como una forma de resignación decimos que sea lo que Dios quiera. No tengo nada para hacer. Ya me convencí, ya me di cuenta. Ni mis intenciones, ni mis deseos, ni mis anhelos, ni mi ansiedad, ni mi apuro puede resolver absolutamente nada y todos mis deseos se están haciendo trizas, así que sea lo que Dios quiere. Lo primero que las tempestades tienden a hacer en nuestra vida es que nos abandonemos a la deriva. Y en realidad, que sea lo que Dios quiera, quizás es un buen deseo antes de embarcarnos y antes de tomar decisiones. Pero cuando ya estamos en medio de la tormenta, lo que Dios quiere es que estemos muy atentos a su voluntad y su propósito y que hagamos lo que tenemos que hacer. Bueno, el capitán está dando órdenes, el capitán está activando y la tripulación está moviéndose y la tripulación está realmente angustiada porque conocen al Euroclidón, porque conocen la sirte donde pueden clavar la quilla y romper el barco, porque conocen el mar, porque conocen la dificultad de la navegación. Ellos sí que están angustiados, ellos sí que están afligidos. Los que no saben nada de navegación a lo mejor podían estar un poco tranquilos, pero al ver a todos los tripulantes correr y al capitán dando órdenes a los gritos no solamente por ser gritón, sino porque la tormenta amerita que uno levante la voz para ser escuchado. Realmente están dándose cuenta que la situación está difícil. ¿Qué es una de las primeras cosas que hacen? Versículos 18 y 19 del capítulo 27 nos dice que al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzamos a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. La carga era aquello que le habían encargado al capitán que transportara. Generalmente es carga productos, mercaderías ajenas de alguien que pagó el costo del viaje, del flete, para que lo llevaran de un lugar al otro. Pero dice, si dejamos la carga, fácilmente se va a desestabilizar el barco, nos podemos hundir. Empiezan a tirar la carga por la borda, por arriba, ¿no? Hacia el mar. Pero aún deshechos de la carga, ya liberados de la carga, se dan cuenta que todavía hay cosas de mucho peso que ponen en peligro la estabilidad del barco y empiezan a tirar los aparejos. Los aparejos son todo ese mecanismo intrincado de poleas, de roldanas, de sogas que les permiten subir y bajar las velas, que les permiten ponerse en situación para la navegación. Ahora, si ellos se deshacen de los aparejos, están condenados a que ya nunca más van a poder navegar a voluntad, porque sin los aparejos no hay posibilidad de armar las velas y sin las velas no hay posibilidad de navegar. Así que ya estaban teniendo con claridad que esta crisis, que esta tormenta los está poniendo en una situación muy peligrosa. Cuando llegan las crisis a nuestra vida, empezamos a navegar a la deriva. Nos desesperamos, nos angustiamos, nos afligimos y no sabemos qué hacer. Todas las ideas muy luminosas y brillantes que teníamos se hacen añicos y ya no sabemos qué hacer. Entonces decimos, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y después empezamos a descartar cosas de nuestra vida. Con los navegantes fue la carga. Después los aparejos. Después, en el versículo 38 va a decir que hasta el mismo trigo que tenían
para transportar y para alimentarse ellos también lo tiraron. Y finalmente en el versículo 43 y 44 leemos que ellos mismos se tiraron al agua. Este es el punto con frecuencia cuando estamos en la crisis, descartamos las cosas que son importantes y valiosas para nosotros. Aquellos valores que abrazamos en tiempos mejores, aquellos principios con los cuales fuimos educados y enseñados, tendemos a descartar todo lo que ha sido valioso o importante porque llega un momento que decimos, ¿de qué me vale mantener estos principios, estos valores, si al fin y al cabo me voy a morir? El consejo de Dios es, no te desesperes, no te desesperes. Notemos lo tercero que hicieron los navegantes. En el versículo 20 lo leemos. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, ya esta era una tormenta más que prolongada, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. El viejo refrán dice, lo último que se pierde es la esperanza. Bueno, ellos llegaron al final. Ellos llegaron a lo último de su resistencia. Ya perdieron la esperanza. Están en una crisis aguda. Llegamos al punto de la desesperación. Y de la desesperanza. Ya no podían esperar más, ya no les quedaban esperanza. Lo último que descartamos cuando tenemos un problema es precisamente la esperanza. Y siempre decimos, bueno, hasta el último aliento de vida, hasta el último minuto. Ellos llegaron al borde. La tormenta, la crisis, los desbordó. Estos navegantes habían estado en ese barco que era pequeño, no era muy grande, por muchos días en gran oscuridad. La oscuridad no solo por la noche que pasaron, sino porque de día la tormenta era tan cerrada que el sol no lo veían brillar. Encima la tormenta los tenía corriendo, saltando y hasta cayéndose y golpeando de un lado para el otro. Por lo tanto, no es extraño que perdieran las esperanzas. Otra vez trayendo esta ilustración a nuestra vida y pensando en nuestra vida cuando estamos en una crisis, cuando estamos en una tormenta que nos ha golpeado tanto, que se ha prolongado por tanto tiempo, donde hemos llorado, donde hemos gemido, donde hemos clamado, donde hemos anhelado que el sol hiciera ver sus rayos y no pasó nada. Y ya nos deshicimos de las cosas que nos parecían superfluas y ya estamos perdiendo la esperanza. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿De qué me sirve todo lo que hice? ¿De qué me sirve todo esto? ¿No hay esperanza? Esta situación es imposible. Pero tenemos que recordar a los navegantes. Ellos perdieron la esperanza porque olvidaron que Dios tiene el control. Y nosotros perdemos la esperanza exactamente por la misma razón, cuando olvidamos que Dios tiene el control. O cuando llegamos a creer que no es cierto lo que la palabra de Dios dice de que Dios está en control. Y a veces lo repetimos, pero Dios está en control, pero dentro nuestro sentimos que no. Ellos olvidaron o nunca creyeron que Dios tiene un plan, que Dios puede darle una renovada esperanza a una situación absolutamente desesperanzadora. La falta de confianza, la falta de fe en Dios es lo más devastador que nos puede pasar en la vida. Pero lo más impresionante en todo este cuadro es la reacción del apóstol Pablo, es la conducta, es la acción, la actitud del apóstol Pablo. Un giro de 180 grados en comparación a lo que estaba pasando con los navegantes. Ellos estaban desesperados,
desesperanzados, desalentados y deprimidos. Estas 4 palabras que empiezan con D. Desesperados, desesperanzados, desalentados y deprimidos. Pero Pablo estaba calmado y confiado. Pablo aparece allí por la superficie del barco, por la cubierta del barco, caminando como si todo estuviera bien. Y todos los demás lo miran como diciendo, ¿qué le pasa a este que no está desesperado, angustiado, afligido, que no está deseando que esto se termine de una vez? Pero Pablo viene a traer una palabra de fe y una palabra de esperanza. Y precisamente una prueba de la fe cristiana es la manera, es la forma en que nosotros nos enfrentamos a las crisis. Uno dice, bueno, nadie es de piedra que sea capaz de pasar por medio de una crisis terrible y tremenda y mantenerse seguro, y mantenerse firme, y mantenerse impávido. Sin embargo, el apóstol Pablo está mostrando que eso sí es posible. Y vos y yo podemos recordar nuestras propias crisis o reconocer las crisis por las que hemos pasado o estemos pasando y saber que no siempre hemos sido capaces de estar firmes y seguros de que Dios está en control. Pero el ejercicio de la fe y de la relación personal que Pablo está manifestando y que está compartiendo con ellos, nos está recordando y afirmando un concepto espiritual sumamente importante. Que si nosotros mantenemos esa seguridad, que si nosotros mantenemos esa firmeza y esperanza en el poder y en la autoridad de Dios, Él va a cumplir su propósito en nosotros. El verdadero carácter de un cristiano se revela en la crisis. No es cierto que el carácter se forma en la crisis. No, el carácter se va formando a lo largo de cada episodio de la vida y en la crisis se revela cómo está de maduro o inmaduro ese carácter, cómo está de madura o inmadura nuestra fe o nuestra relación con Dios. ¿Qué se debe hacer cuando las cosas parecen destrozarse, desarmarse solas y el barco en el que estamos en medio de la tormenta se va a desintegrar? Los navegantes, según el versículo 29, dice que temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. Simplemente echaron 4 anclas en la parte trasera del barco. Las anclas lo que hacen es fijar el barco a través de las cadenas al fondo del mar. Obviamente un mar no muy profundo en ese momento, en esa altura. Detenerlo al barco, frenarlo, para que ya no pueda ser llevado deliberadamente o libremente por las olas y encallar. Y quizá la actitud de los marineros en este momento es una de las mejores actitudes que cualquiera de nosotros debe tomar en tiempos de crisis muy aguda. Y es quedarnos quietos, frenar, parar, detenernos. La Biblia dice en el Salmo 125, en el primer versículo, que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que jamás será conmovido. Confiar en Dios, parar, detenernos y decir, Señor, no me muevo más, me quedo acá y voy a esperar que vos hagas lo que tengas que hacer, porque hasta ahora todo lo que intenté, todo lo que hice, no sirvió de mucho. La pregunta
para toda la tripulación, los otros presos, el centurión y los soldados, es por qué Pablo estaba tan tranquilo y tan confiado. Y la confianza de Pablo, la seguridad del apóstol Pablo, la tranquilidad que él manifestaba y que evidentemente tenía, estaba basada en 3 o 4 anclas. Dicen los navegantes tiraron 4 anclas por la popa. En 3 o 4 anclas que lo aseguran y lo afirman al propósito y la voluntad de Dios. La primera ancla es la presencia de Dios. La primera ancla en la crisis de cualquiera de nosotros es ser conscientes de que Dios está con nosotros, que Dios no se fue, que Dios no está ajeno a lo que nos pasa. Recordamos el episodio de los discípulos con Jesús en la embarcación en el mar de Galilea, cuando se levanta esa tormenta y van y lo despiertan. Él estaba, pero ellos lo veían que estaba allí, pero lo veían dormido. Y dice, bueno, está, pero no está. Está, pero no actúa. Está, pero no nos sirve de esta manera. Entonces van y lo sacuden a Dios, y este sacudir a Dios es el mejor ejemplo de nuestras oraciones desesperadas, ¿no? O de nuestra intercesión angustiada. Señor, Señor, que nos morimos y vos estás sin hacer nada. Estás, pero no haces nada. No nos sirve un Dios presente, pero inactivo. Y Jesús se levanta y los acusa de ser personas de poca fe, porque dudaron. Porque Él estaba, y estando Dios presente, nada les podía pasar. Pero dudaron, desconfiaron, se afligieron, se angustiaron, se desesperaron y fueron a clamar como un reproche, no con confianza, sino con reproche. Las tormentas nunca pueden ocultar nuestros rostros del Señor, por más oscuro que esté el cielo, por más grave que sea la crisis, la tormenta, no pueden ocultarnos de los ojos de Dios, de la mirada de Dios. Tal vez nosotros no seamos capaces de verlo, pero Él sí nos ve a nosotros. Quizás pensemos que está tan distante y tan ajeno a lo que nos está pasando, pero Él dice que nos está mirando. Y esta era una de las anclas que lo mantenían seguro y confiado al apóstol Pablo. Él sabía que si Dios pudiera hablarle con voz audible, le diría, estoy con vos, puedo verte en este tempestuoso mar, en ese pequeño barco, y nada te va a pasar. La presencia de Dios. Dios promete en las Escrituras, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Recuerda, esto está en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Búscalo en tu Biblia, si no lo tenés marcado, marcalo allí. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Pero no solamente lo busques para marcarlo y resaltarlo, sino para aprenderlo. Pero no para aprenderlo acá en la cabeza, sino para aprenderlo, para incorporarlo, para grabarlo en tu vida y en tu corazón. Dios nos dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Nosotros podemos dejar a Dios, nosotros podemos abandonar a Dios, nosotros podemos darle la espalda a Dios porque es nuestra voluntad, si así lo decidimos, y Él nos lo va a permitir, pero Él nunca lo va a hacer con nosotros. En Mateo 28, 20 dice, estaré con ustedes siempre. Y en San Juan 14, 16 dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador. Jesús se había ido físicamente de estar con los discípulos, dice, pero clamaré al Padre y vendrá otro consolador para que esté con ustedes. Y la verdad es que nosotros como cristianos nunca atravesamos ninguna circunstancia, ninguna crisis, ni ninguna situación en nuestra vida solos, porque Dios siempre está con nosotros. Si la primera ancla era la presencia de Dios, la segunda era el propósito de Dios. Y el apóstol Pablo sabía que Dios tenía un propósito con su vida. Él lo tenía clarísimo en Hechos 27, 24, donde empezamos a leer, donde el apóstol Pablo le dice a los navegantes, ¿no? Dice, no tengan miedo,
Porque el Señor le dice, no tengas miedo, Pablo, porque tenés que comparecer ante el emperador. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Este fue el mensaje de Dios a través de ese ángel que se le aparece en esa noche anterior. Dice, no tengas miedo. Ahora, están en medio de la tormenta y sale Pablo caminando tranquilo. Le dice, muchachos, tranquilícense. Tranquilícense. Dios me ha dado una palabra. Y la palabra de Dios habla de propósito. Y la palabra de Dios dice que hay un propósito para mi vida y el propósito se va a cumplir a pesar de todo lo que está pasando. Y Dios me dijo que va a guardar mi vida y va a guardar la vida de todos los que están acá. La segunda ancla que nos debe mantener firmes es el propósito de Dios para nuestra vida. Y aquí es donde cada uno de nosotros tenemos que estar seguros de que Dios tiene un propósito para nosotros. Dios tiene un propósito para tu vida. A lo mejor vos has llegado a pensar de que sos una persona no tan importante o te han hecho creer que sos una persona insignificante y que Dios se ocupa y atiende a personas más importantes y que no tiene un propósito especial para vos, que vos estás para hacer lo común y corriente el común denominador de las personas. Sin embargo, la palabra de Dios dice algo diferente a lo que la gente dice, a lo que nosotros pensamos o a lo que nosotros a veces creemos. Y la palabra de Dios dice que Dios tiene un propósito para tu vida. Y Dios va a cumplir su propósito en vos si vos se lo permitís. Puede ser que no lo permitamos y Dios va a respetar que no lo hagamos. Pero si lo permitimos y si queremos que Dios cumpla su propósito en nosotros, Dios lo va a cumplir. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Dios va a cumplir ese propósito. No lo sabemos muy bien muchas veces. Es importante que tratemos de entender y de comprender ese propósito en nuestra vida de parte de Dios para poder encaminarnos en su voluntad. Pero Dios tiene un propósito y nada en absoluto puede cambiar el máximo propósito de Dios para nuestra vida a menos que nosotros elijamos desobedecer y mirar para otro lado. La primera ancla es la presencia de Dios con nosotros. La segunda es el propósito de Dios para nosotros. La tercera ancla es la promesa de Dios. En el versículo 25, Pablo afirma, así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal como se me dijo. Encaró a toda la tripulación, al capitán, al centurión, a los soldados, a los otros presos y les dijo, basta de angustia, basta de aflicción. El Señor me dijo que nos va a salvar a todos y yo creo, yo confío que sucederá tal como Él me lo dijo. La promesa fiel de Dios. Las tormentas no pueden ocultar nuestro rostro de Dios, porque Él siempre está con nosotros. Tampoco pueden alterar el propósito de Dios, porque el propósito de Dios para nuestra vida es inalterable. Ni pueden hacer nada en contra nuestra que no esté permitido por Dios. Algunos atraviesan crisis devastadoras. Algunos están pasando por momentos de dolor y de sufrimiento que les hacen pensar que no hay nada peor que se pueda soportar. Algunos están con angustia y dolor y aflicción que ya los ha desbordado y que han pensado abandonar todo y han pensado en tirar todo por la borda. Los problemas pueden sentirse como abrumadores y muchas veces llegamos a pensar en desfallecer porque ya no quedan fuerzas. Tal vez perdamos las cosas importantes de nuestra vida, la carga, los aparejos, las cosas valiosas y hasta es posible que hasta perdamos el barco en el cual estamos navegando o nos mojemos un poco, pero la promesa de Dios es que si Él está con nosotros y confiamos en Él, Él nos va a sacar de esa situación. Él lo dijo. El apóstol Pablo dice, el Señor lo dijo, yo lo creo y punto. Así que, ¿qué vamos a hacer? El apóstol Pablo dijo, estemos tranquilos, estemos confiados en medio de la crisis,
porque Dios es poderoso. La cuarta ancla es la oración. Oremos mientras esperamos que pase la tormenta. Y parece mentira, pero estos navegantes que no quisieron prestar atención a la palabra de Dios advirtiendo, que no quisieron prestar atención a la advertencia del apóstol Pablo, que quizás ni creían en Dios o creían, vaya a saber de qué manera, ahora, dice, en el versículo 29, temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron las anclas en la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. Si bien se estaban dejando llevar por las olas, viendo que delante de ellos había rocas que los podían destrozar, frenaron y oraron. El consejo de Dios en este sentido es: anclémonos nosotros mismos a las verdades de Dios y roguemos, clamemos para que amanezca, para que la luz de la palabra de Dios ilumine nuestra vida y nos muestre el camino. ¿Cuál fue el resultado? Llegó la mañana, cuando amaneció, pudieron ver con la claridad del día la tierra, pero no reconocían qué tierra era, pero vieron una bahía y decidieron dejar que el barco encallara en las arenas de esa bahía. El relato bíblico nos dice que las 276 personas que había en el barco, tripulantes, capitán, presos, el centurión con los soldados, 276 personas saltaron por la borda. Algunos fueron nadando, los que no sabían nadar agarrados a alguna tabla del barco, se tiraron al agua y todos llegaron a tierra firme, sanos y salvos. El barco terminó destrozándose por el ímpetu de las olas que lo golpeaban. Pero ellos terminaron como Dios había dicho, con sus vidas salvas, seguros. En las tormentas de nuestra vida, el Señor nos dice: estoy con vos, estoy contigo, no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Yo sé que la crisis es difícil, yo sé que pasar por esta situación y este cuadro es afligente o angustiante, pero estoy aquí para darte confianza, para darte seguridad, para afirmar mi palabra, mi promesa, que siempre es fiel y se cumple. Tenemos que permitir que la verdad de Dios traiga estabilidad a nuestra vida y que nos dé la confianza que necesitamos en cada crisis que enfrentemos. Las tormentas, recordemos esto, no pueden ocultarnos de Dios. Y aunque experimentemos momentos difíciles en estos instantes, aunque estemos pasando de angustia, Dios tiene un propósito para tu vida. Hay una razón para todo esto y nosotros vamos a llegar a tierra sanos y salvos. Yo te animo a que en medio de la crisis y en medio de la angustia y de la dificultad le creas a Dios, confíes en Dios, esperes en Dios, eches estas anclas que te mantengan firme en sus promesas, en su palabra, en su presencia, en su propósito. Y no dejemos de clamar para ver la luz que Dios arroje sobre nuestra vida y afirme nuestra vida en su palabra. Yo quiero terminar orando por tu vida. Oramos. Amado Señor, gracias por tu palabra y gracias porque en las crisis y en las tormentas de la vida, aunque nos olvidemos de tu presencia, aunque dudemos de tu poder, siempre estás allí. Y gracias, Señor, por recordárnoslo a través de este ejemplo y de otros en tu palabra.
Señor, que podamos confiar, que podamos asegurarnos en tu presencia, en tu palabra, en tu poder, en tu promesa, en tu propósito para nuestra vida. Que no dudemos ni por un instante que tu presencia estará con nosotros y nunca nos dejarás. Que no permitamos que la angustia, la aflicción, la desesperanza y la desesperación nos desequilibren, sino que podamos frenar, detenernos hasta ver tu obra realizada, completa en nuestra vida. Y te damos gracias, Señor, por esa promesa, por esa palabra. Y queremos continuar el caminar de nuestra vida tomados de ellas, de cada una de esas promesas fieles y verdaderas para nosotros. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tu atención, gracias por tu presencia. Espero poder encontrarte nuevamente en este mismo canal de YouTube el próximo domingo a esta misma hora. Y si gustás, debajo del video, no en el chat al costado, sino debajo, después que haya terminado este video, que puedas dejar algún comentario, alguna palabra, que te suscribas al canal, que toques la campanita esa para poder recibir las noticias de cuando tengamos una nueva publicación. Que Dios te bendiga.